Marcelo, gracias por conversar con nosotros. Un gusto, gracias. Bueno, hace unos días atrás, desde la consultora sacaron un informe donde marcan con precisión que 7 de cada 10 dólares que ingresaron al país, que ingresaron a Argentina durante el primer semestre del año, provenían de lo que tiene que ver con la agroindustria. ¿Cómo es esta historia y qué otros números, qué otros datos surgen de este informe? Efectivamente, la Argentina ha venido teniendo en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, un cambio relativo en la composición de sus exportaciones. Esto se consolidó el año pasado, pero este año, que ya es un año post pandemia, el pasado fue un año muy influido en el mundo por la pandemia, este escenario de cambio de composición se ha sustanciado. El total de las exportaciones argentinas está compuesto en un 70% por productos de origen agropecuario. Esto es algo que no había ocurrido antes. Hace 10 años las exportaciones de origen agropecuario representaban aproximadamente 60%, y desde ese momento hubo un incremento de participación relativa. En primer lugar, porque las exportaciones de origen agropecuario van adquiriendo mayor importancia absoluta. Y en segundo lugar, porque las otras exportaciones argentinas, las de bienes manufacturados o las de energía, están perdiendo importancia. De modo que hoy podemos estimar que la Argentina exportará en el año 2021 en total unos 65.000 millones de dólares aproximadamente. El 70% de esos son productos de origen agropecuario, adquiriendo eso una relevancia relativa en el total tan alta como la que en la historia moderna no se había visto antes, salvo el propio año pasado. ¿Cuáles son los principales países con los cuales estamos comercializando en estos momentos la mayor parte de la producción? Esto de los mercados tiene directa incidencia con lo anterior. Como hoy la Argentina tiene más dependencia en sus exportaciones de las agroexportaciones, cuando digo agroexportaciones no hablo solo de productos primarios como granos o carnes sin procesar, hablo también de productos manufacturados de origen agropecuario como aceites, harinas, jugos concentrados, vinos. Ese total compone el 70% del conjunto. Al tener mayor incidencia relativa a este tipo de productos, que incluyen otros como frutas, eh, entonces los mercados que van adquiriendo importancia son aquellos a los cuales se destina este tipo de oferta, que básicamente son los asiáticos. De los 6 principales mercados que tiene hoy la Argentina en el mundo para destino de sus exportaciones, 3, la mitad de esos 6 son asiáticos: China, la India y Vietnam. El más importante de todos sigue siendo Brasil, al cual la oferta de envío de exportaciones se compone con algunos productos industriales y también algunos granos y también algunos alimentos manufacturados, pero de esos 6 primeros después de Brasil están estos 3 que menciono. Si uno mira hoy el total de exportaciones por continente, el principal continente del cual la Argentina envía sus exportaciones, esos 65.000 millones de dólares que exportará este año, el principal es el continente asiático. El segundo es el continente latinoamericano, el tercero es el europeo. Por lo que la incidencia relativa de Asia va ganando participación a la vez que las agroexportaciones son más importantes en el conjunto. Ahora, Marcelo, durante el primer semestre, que son los datos a los cuales nos estamos refiriendo, el gobierno nacional tomó la decisión, por ejemplo, de cerrar las exportaciones de carnes, después de restringirlas, pero en un principio cerrarlas. ¿Se puede ver el impacto ya de esa decisión en términos de comercio exterior? ¿Cuántas divisas no entraron al país justamente por esa decisión de política pública? Ese tipo de medidas en realidad tiene un impacto hacia adelante porque depende de por cuánto tiempo pervive. Si se levantara la restricción, se atenuaría el daño. Todavía el daño no es muy grande, pero va a ser un daño que se extienda en el tiempo, por distintas vías. La primera es por lo que se deja de vender, por la prohibición, que como decís, primero fue total y después parcial. Lo segundo es por la afectación de la reputación, porque la Argentina se transforma en un vendedor menos confiable si empieza a tener problemas porque el exportador quiere vender, pero el gobierno no lo deja. Y eso puede hacer perder mercados que no sean tan explícitamente perdidos por la exportación prohibida, sino porque uno deja de ser confiable y entonces el cliente termina comprando en otro lado. El tercer lugar por el cual la afectación se puede producir es por el desaliento al exportador, que ante este tipo de riesgos decide no exportar, no comprometerse para no tener estrés posteriores si tiene incertidumbres por delante, o incluso en la producción. Hemos visto anuncios de productores que han decidido mudar su producción de la ganadería al agro,
dada esta dificultad. Por lo que todavía no es medible, pero yo auguro que va a tener en adelante un impacto que seguramente va a estar vinculado con 300, 400 millones de dólares en el año. Ahora bien, si esto se extiende en el tiempo va a ser peor. Y yo diría que hay algo aún mayor, que es el contexto general. Si uno analiza que se han prohibido exportaciones de carne, que hace unos meses se había anunciado también una prohibición parcial de exportaciones de grano, que tenemos altísimos impuestos a las exportaciones agrícolas. La Argentina es uno de los 5 países del mundo con más carga impositiva a las exportaciones, lo que nosotros llamamos retenciones. Si a eso le sumamos que hay un régimen cambiario que expolia al exportador, porque en realidad el exportador que firma un contrato en dólares no percibe esos dólares, queda en el Banco Central y a cambio el Banco Central les entrega pesos a tipo de cambio oficial, con una brecha de 70-80%. Si eso le agregamos que hay una carga impositiva productiva interna a la Argentina altísima, somos uno de los 2 países con mayor presión impositiva sobre las empresas en el planeta, y además que hay un entorno macroeconómico complejo, alta inflación, inestabilidad cambiaria, tasa de interés afectada por la política. Entonces hay un conjunto de argumentos de desaliento dentro del cual se inserta esto de la prohibición de exportaciones de carne. De modo que a mí me parece que ver la película total le da todavía una explicación adicional a por qué la Argentina no exporta más. La Argentina debería tener un crecimiento mayor por su competitividad, pero esa capacidad productiva está frenada por el entorno regulativo. Marcelo, la pregunta obligada ahora tiene que ver con cuáles son esas políticas o esas recomendaciones de políticas que debería aplicar Argentina para poder incrementar justamente el volumen exportado y también el valor de lo que se exporta, pensando sobre todo en un horizonte temporal de una década. Es una muy buena pregunta, porque yo creo que es un error creer que esto se corrige con 3 o 4 soluciones puntuales. Un ajuste cambiario o una baja de 4 o 5 puntos en la alícuota de las retenciones. No. La Argentina tiene una performance exportadora definitivamente mala. En lo que va del siglo XXI, 20 años, Argentina y Venezuela son los 2 países con peor performance en la evolución de sus exportaciones a todo el mundo. Todos los demás han crecido más que nosotros. Nosotros explicamos solo el 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Hace 60 años explicábamos el 0,8% de todas las exportaciones mundiales. Y hace 90 años explicábamos más del 2%. Venimos en una pérdida relativa de importancia en nuestra inserción comercial externa. Y para corregir esto, yo creo que hay 4 grandes abordajes que hay que decidir. Primero, hay que ordenar la macroeconomía. No se puede ser competitivo internacionalmente con el desorden macroeconómico que tenemos. Inflación, tasa de interés afectada por la política, imprevisibilidad cambiaria, una enorme cantidad de desequilibrios. El segundo ámbito que hay que corregir es el de la vigencia de las instituciones. La Argentina necesita que haya seguridad en términos de garantías, derechos subjetivos, derechos individuales, contratos que se cumplen, resolución de controversias en base a principios de legalidad y no interferencia política, las instituciones, la Constitución, los principios básicos de organización. Tercer tema que hay que corregir es el entorno regulativo. Tenemos un entorno regulativo muy congestivo, muy obstructivo, que prohíbe, que obliga a pedir permisos, que burocratiza, la ley laboral, la ley impositiva, las leyes administrativas, las leyes sanitarias, en fin, un montón de cosas que son muy complejas. Y el cuarto es la apertura al mundo. Somos una economía muy cerrada, exporta poco, importa poco, mucha traba en frontera, alto arancel y retenciones a las exportaciones, lo que dijimos antes del régimen cambiario, politización del comercio exterior. Son 4 grandes títulos que hay que abordar para corregir el problema de fondo. Marcelo, muy claro, muy concreto. Te agradecemos muchísimo estos minutos que te has tomado para hablar con nosotros. Gracias por el interés de ustedes, un gusto para mí.